Exaltamos el nombre de Cristo, maravilloso Señor. ¿Cuántos se gozan cuando vienen a la casa de Dios? ¿Cuánto le cuesta arrancar para la casa de Dios? A mucho, ¿verdad? A mucho nos cuesta. Alabado sea Jesucristo. Pero es una pelea, es una lucha. Y estamos de continuo en peleas, en lucha, en batallas. Peleamos con los que nos rodean muchas veces. Y a veces el enemigo es como quien nos baja el ánimo. Y yo digo el enemigo, a veces ni el enemigo es. Porque somos nosotros. Es nuestra carne. Es nuestro pensamiento. A veces le damos victoria al enemigo y el enemigo dice, yo nada que ver. Porque es el principal enemigo nuestro, ¿quién es? Nuestra carne, nosotros. Nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Después le demos lugar al opresor, es distinto. Pero en esta noche quiero hablar de un profeta. Veo que venimos hablando de los profetas, nos estamos preparando, conociendo lo que es un profeta. ¿Verdad? El profeta es aquel hombre que teniendo al Espíritu Santo de Dios, Dios le habla. En la antigüedad había grandes profetas, grandes hombres de Dios llenos del Espíritu de Dios. Y vemos que cada vez que Jehová, el gran yo soy, tenía que hablarle al pueblo, dice que el Espíritu de Dios descendía y lo tomaba en el Espíritu. Lo tomaba y a muchos los llevaba a su gloriosa presencia. A Ezequiel, cuando le mostró el valle de los huesos secos, dice que el Espíritu de Jehová vino y lo tomó. Y le mostró lo que iba a profetizar. Primero le mostró a Ezequiel, al profeta, lo que iba a acontecer, lo que él iba a ver. Y después que le mostró, le dijo, ahora ve y profetiza. Una visión. Ese era para llamar al pueblo, a la nación, llamar a que buscaran de él. Porque el pueblo, aunque no estaba muerto, era como un valle de huesos secos. Después hay otros profetas que enviaba a hablarle a un rey. Samuel iba y le hablaba a Saúl, le hablaba a David. Iba al rey, iba a la persona, porque Dios tenía que hablarle. El profeta Dios lo usaba para llamar la atención, para advertirle lo que iba a acontecer. Había profetas, como nos mostraba el apóstol el día domingo, que iba
a un lugar y hacía sanidades, hacía milagros. Por ejemplo, él echó la sal de donde fluía el agua que alimentaba a la ciudad. Otros iban a ciertas personas y le hablaba. Si creían, cumplía, y si no. Por ejemplo, tenemos a la viuda de Sarepta, que tenía poco pan, que esperaba morir. Y Dios le habló, si ella creía, si hacía lo que el profeta le decía, iba a acontecer. La viuda que tenía los hijos, que se lo iban a llevar para venderlo, para cobrar el precio o la deuda que tenía su padre con ellos. Fue al profeta y le pidió, ayúdame. Y el profeta le dijo, bueno, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? ¿Vasija? Y sí, tengo alguna. Bueno, ve. Pero ve primero y pide al vecino. Palabra que si ella creía, iba a acontecer grandes cosas. Pero había otros profetas que lo llamaban para maldecir. Y uno de esos profetas era Balaam. ¿Usted conoce a Balaam? A ver si no lo conozco, pastor, bueno, soy tan viejo. Pero por las escrituras lo vamos a conocer. El que no, fue el único profeta que habló con una burra. Y discutieron con la burra. Mire cómo habrá estado enfurecido este hombre que ni se daba cuenta que estaba hablando con una burra. ¿Vio cuando uno se pone ciego, vio? ¿Por qué? Porque él iba a un lugar donde no tenía que ir. Alabado sea Dios. Hay profetas que, como quien decía mi madre, vamos a sacar los trapitos al sol. En una oportunidad estábamos pastoreando en un lugar y teníamos un grupo de jóvenes que tocaban la alabanza e invitamos a un profeta. Y yo les advertía, mira que el profeta va a venir y el que anda en medio chuequito le va a sacar los trapitos al sol. Y 2 horas antes vinieron los jóvenes y dijeron, pastor, no vamos a tocar hoy. No queremos. Yo sabía por qué. Y yo sabía que iba a venir eso. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que no eran convenientes para servir a Dios. Y así viene el profeta. ¿Cuántos quieren que venga el profeta? 1 solo, 2, 3, doble, 4. Bueno, los demás van a tener el profeta lo mismo. Vinieron los profetas, vino la profeta Claudia, ¿se acuerda? ¿Creyeron en la palabra de la profeta? ¿Están golpeando con el bastón? ¿O está esperando a que caiga el higo? ¿Será cierto que golpeando continuamente y que declarando las cosas van a ser? ¿O solamente a veces esperamos al profeta para decir, a ver qué trae, qué me dice, qué nos dice? A veces el Señor ni se molesta. Cuando el pueblo de Israel, que fue un pueblo muy duro, muy desobediente,
murmurador, que siempre que se quería volver hacia atrás. Yo el otro día tengo la bendición de que en estos tiempos vio que están las aplicaciones. Y hay aplicaciones para lo que usted quiera y para lo que a usted le guste. Y yo bajé una aplicación donde la Biblia me la hablan. Así que yo me siento a la mañana y escucho. A la vez leo. ¿Cierto? Porque yo al escuchar es como que me queda más. Cuando con mi esposa estudiábamos la homilética, todas esas cosas, ¿no es cierto? Mi esposa estudiaba todo el día, todas las semanas, sabía que a fin de semana, cada 15 días era tomar prueba, a ver qué es lo que habíamos entendido. Y a mí es una cosa que no me queda mucho cuando yo leo. Entonces me hacía leer todo. Y yo digo, ya está. 1 o 2 veces, ya está. Y mi esposa decía, yo no sé, yo estoy todo el día y no le entiendo. Y vos 2 o 3 veces. Bueno, a mí me queda escuchando. Y yo he estado escuchando la palabra de Dios y he estado escudriñando la palabra de Dios. Y los profetas en aquellos tiempos eran puestos, muchos profetas, para castigar, para corregir y con vara. Y yo me decía a sí mismo, digo, qué personas que eran duras. Qué duras eran su corazón, su mente. Ellos estaban en la presencia de Dios. Estaban caminando con Dios en el medio del desierto. Veían la mano de Dios, los milagros que Dios le hacía. Le dio pan, carne por 40 años, la ropa no se le gastó, los calzados no se le gastaron, pero siempre cuando tenían algo, ¡pah!, se querían volver. Y yo decía, qué cabeza dura, ¿cómo no entendían? Y mi esposa hoy leyendo la palabra de Dios, y estaba leyendo al profeta Balaam, ¿no? Lo que iba a profetizar, lo que iba a hacer. Y mi esposa me dice, oh, qué duro que era. Me hace acordar que cuando a vos el Señor te agarró de la oreja y te querías ir a otro lado. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que me hicieras recordar eso? ¿Por qué? Porque el profeta muchas veces tiene que venir para corregirlo. Y porque nos ama. Dios nos ama y envía el profeta. A mí Dios me dio muchas veces. Quiero compartir en Números, en el capítulo 22. Y aquí vamos a ver la historia de Balaam. Balaam era un hombre que amaba a Dios, pero no era judío. No era de la israelita. Y cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida, iba hacia Canaán, iba hacia el lugar donde Dios le había prometido. Dice que ellos iban y tenían que pasar por un reino, y este rey se negó a darle paso. Entonces ellos buscaron por otro lado, pero Dios le hizo hacer guerra contra ese reino. Y Dios lo derrotó. Entonces el rey Moab, y dice,
En el verso 14 quiero compartirlo, dice, los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorable que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que nos dejes venir, que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora maldice a este pueblo. Y Balaam respondió, dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar las palabras de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Alabado sea Dios. Usted tendría que leerlo todo porque es un capítulo que tiene como 50 versículos. Yo tomé este porque es el que más me interesó para hablarle. Los profetas son hombres llenos de la presencia de Dios. Son hombres que el Espíritu de Dios desciende sobre ellos, viene hacia ellos. Los profetas fueron los que hicieron caminar al pueblo de Dios en orden, a los reyes, a los sacerdotes, a los jueces. Venían y exhortaban, principalmente a los reyes, porque una de las cosas que a mí, leyendo los reyes, números y todo eso, siempre los reyes, hijos de reyes, los príncipes, siempre estaban caminando fuera del orden de Dios. Los hijos de Samuel, un hombre, un profeta que ungió 2 reyes para que gobernase Israel, veían a su padre haciendo maravilla, hablando, y se desviaron. Se desviaron del camino que el pueblo miraban lo que hacían los hijos de Samuel. Y por culpa de los hijos de Samuel, el pueblo se volvió contra Dios. Se volvió contra Dios y le dijeron, no queremos más jueces, no queremos más profetas. Queremos un rey. Ya estamos cansados de los hijos de los sacerdotes, estamos cansados de que todos caminen mal, que no hagan la voluntad de Dios. Y ellos tampoco. Entonces ellos pidieron un rey y ahí fue cuando Dios maldijo a Israel. Trajo maldición. Y se lo declaró por mí, por el profeta. Los profetas son los que la unción de Dios está sobre sus vidas, grandemente. Eso era en la antigüedad. Y en el presente es lo mismo. El profeta Pablo decía que él quisiera que en todas las iglesias estuvieran todos los ministerios. Pero el que más quería que habitase era el de la profecía. Era el de la profecía. Que hubieras con dones de sanidad, con dones de lengua, con todos los dones, con todos los ministerios, todo. Dice, pero el más que quiero es que abunde el de profecía, el del profeta. Porque es necesario que esté el profeta en la iglesia. Alabado sea Dios. Quiero compartir otro versículo bíblico, la palabra del Señor, que se encuentra en Colosenses,
Alabado sea Cristo. Colosenses 2, capítulo 2, verso 2 en adelante. Pero vamos a leerle uno total, es un hermoso versículo también. Dice, porque quiero que sepáis cuál grande lucha sostengo por vosotros y por lo que está en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y del Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando nuestras buen orden y la confianza de nuestra fe en Cristo. Amén. El apóstol Pablo estaba hablando a los colosenses, diciéndole que él se gozaba de saber que había un pueblo que le había escuchado, y no por su presencia, sino por las cartas que él enviaba. Y dice en el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué maravilloso versículo si lo escudriñamos y le pedimos a Jesús o al Espíritu Santo que nos traiga y nos dé el entendimiento de estos versículos. En el tiempo finales, en estos tiempos, Dios levanta hombres y mujeres con el espíritu profético para hablarnos a nosotros y darnos a conocer todos los misterios de la palabra y de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hay palabras que no están escritas en la palabra de Dios. Hay cosas que no están escritas. Porque si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, son todas cartas, son todas mensajes enviados por los apóstoles a las iglesias. ¿Me entienden? Digamos, nosotros tomamos de la palabra de Dios lo que fue escrito para una iglesia. ¿Me entiende? Para una iglesia, y nosotros tomamos la palabra. Muy distinto de los evangelios, porque es palabra de Cristo para nuestras vidas. Porque si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos que Cristo le habla a los judíos, pero profetizando y enseñando que no era para ellos, sino que era para nosotros. Porque ellos lo rechazaron. Pero él tenía que cumplir lo que el Padre le había enviado. Y Cristo estaba profetizando en cada cosa que él hacía y declaraba la bendición para nosotros en estos tiempos.
Pero la carta de los apóstoles era dirigida a la iglesia, que nosotros tomamos de allí. Pero hay cosas que todavía no estaban escritas, no están reveladas. Porque este es un tiempo, esta es una iglesia. Y Dios va a hacer lo mismo que hacía en las otras iglesias de la antigüedad, pero en estos tiempos. Va a traer una revelación muy distinta. ¿Por qué es muy distinta? Porque muchos dicen, lo que no está escrito en la Biblia, dice, no hay que tomarlo. No, cuidado. Cuidado. Porque hay cosas que le va a dar al apóstol Fabián, que se van a revelar en este tiempo, porque no pudieron ser reveladas en los otros tiempos. ¿Entiende? No puede ser revelado, no pudo. Muchas veces el Señor le dijo, a Pablo le dijo, no te lo puedo revelar, esto queda velado. Cuando venga su tiempo, se le dará a la iglesia. ¿Entienden? Por eso Dios tiene que enviar profetas a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay temor de levantarse como profeta. ¿Usted sabe esos 21 días que hubo de ayuno? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O ya se olvidaron? Yo estaba queriendo levantar profeta. Y el temor y el miedo, no vino el espíritu profético sobre las vidas de aquellos que Dios escogió. Y bocas que se cerraron. Porque el profeta va a traer lo que leíamos recién. Dice, pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y del Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué nos hace falta? Profetas. Pero gracias a Dios hay profetas. Ahora también tenemos que tener el oído abierto para recibir lo que el profeta quiere decirnos. Vio que la pastora profeta Claudia, ella le habló al pueblo. Y quien se animaba a golpear, a hacerse un bastón, a tomar un martillo, quien creyere en eso, las bendiciones iban a caer sobre sus vidas. El apóstol, el día domingo, nos dio de la sal para sanar las aguas amargas que a veces estamos bebiendo. Ahora, ¿qué traerá la profeta? ¿Qué misterio traerá para revelar la profeta que viene? ¿Cuánto vamos a creer en la palabra de la ungida de Dios? Porque creo que Dios nos está preparando para algo muy grande que va a venir sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Yo creo, yo lo percibo, yo lo tomo, porque es mío. ¿Usted ha tomado algo que Dios le ha dado?
Y se puede parar y le dice, yo lo tengo, yo lo tomo. Porque hay cosas que Dios nos quiere dar y nosotros no lo tomamos. Porque tenemos temor. No nos animamos. Mi esposa, me mira, mi esposa va a decir que está por decir Mi esposa, cuando empezamos como pastores y empezamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, Dios la levantó como profeta. Y sabían muchos que cuando íbamos, Dios le iba a usar. Y muchos la rechazaron. Otros sabían lo que venía. Y usted me mira así y dice, ¿la pastora es profeta? Sí. Hay un mover que viene ahora. Yo creo que después del 29, el que no se despertó va a sufrir consecuencias. Porque estamos en el último tiempo. Y hay almas que todavía tenemos que recoger. Tenemos que ir a buscar. Tenemos que ir a enseñarle. Tenemos que ir a orar por ellas. Hay hijos que tienen que nacer todavía de Dios. Y a lo mejor que cuando ellos nazcan venga Cristo. Y se lleve los bebés espirituales. Alabado sea Dios. El profeta es para bendecir o maldecir. Hay un versículo bíblico que no me recuerdo en este momento, que cuando venía un profeta entrando a una ciudad, le salieron al encuentro un montón y le preguntaron, ¿a qué vienes? ¿A bendecirnos o a maldecirnos? El pueblo le preguntó al profeta, ¿a qué vienes? ¿A bendecirnos o a maldecirnos? ¿Por qué le preguntaron al profeta? Porque sabían que cuando venía un profeta, algo grande Dios iba a hacer. Algo extraordinario Dios iba a hacer. Sea para bien o sea para mal. Sea para despertar o sea para derramar. Derramar bendiciones. Nuestra pregunta tiene que decir, Señor, ¿me envías al profeta para bendecirme o para maldecirme? Una vez Dios dijo por la boca de mi esposa, ¿te vuelves o te corto? ¿Y usted qué creyó que hice? Me volví, porque si no, no estaría en esta noche hablando de la palabra de Dios. Y aunque yo creía lo que iba a hacer, iba para edificación de mi vida y de mi familia y de mi ministerio. Pero Dios me dijo, párate, no es mi voluntad esa. ¿Quieres tener sabiduría? Búscame. Yo te voy a dar
entendimiento y sabiduría. ¿Me entiende? Dios viene para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Pero depende de nosotros lo que vamos a tomar. ¿Qué vamos a tomar lo que Dios viene a darnos? ¿Qué le vamos a preguntar a la profeta? ¿Vienes a bendecirnos o vienes a maldecirnos? Pongámonos sobre nuestros pies y que Dios nos siga hablando. Que Dios tiene algo grande para nosotros, para ti y para mí. ¿Y sabe por qué digo que Dios tiene algo grande para nosotros? Porque somos los hijos de Dios. Somos sus hijos. Y tenemos que revolucionar a este mundo antes que Cristo venga. Tenemos que levantarnos, porque si no, Dios nos va a levantar y nos va a dar vuelta el colchón de nuestra cama. ¿Cuántos quieren que Dios le dé vuelta el colchón de su cama mientras usted esté durmiendo? Había en una oportunidad cuando dormía alguien y se hacía el sordo, estaba tapadito hasta acá, hasta el cuello. Y dice que empezaban las sábanas, las cobijas, a salirse. Y se salía. Y el frío lo despertaba. Y decía, perdóname, Señor, heme aquí. Padre, te damos la gloria a ti, porque tú eres el Dios grande y poderoso. Tú eres el Dios grande y misericordioso. Señor, tú sabes lo que va a acontecer en todos estos días, porque los misterios están puestos en ti. Pero tú lo vas a revelar en estos tiempos a la iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, a los escogidos, a los que fueron lavados y limpiados por la sangre de Cristo. A los que tú no miraste cuál pecado ellos tenían, sino que lo amaste. Nos amás y nos amarás siempre, mi Señor. Pero quieres despertarnos y que sea un despertar, Señor, en estos tiempos, un despertar hermoso, un despertar glorioso, Señor, donde tu presencia, en gran manera, Señor, como nunca la hemos sentido, sea en ese tiempo. Señor, ayúdanos a entender y a comprender cuál grande misterio todavía hay para revelarnos. Cuál grande misterio, Señor, y riqueza de misterio y de sabiduría, Señor, hay para despertar. En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Cuántas cosas grandes quieres hacer con nosotros, Señor? ¿Cuántos profetas quieres levantar? ¿Cuántos hombres y mujeres quieres levantar con los ministerios, Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres están dispuestos a recibir de ti, Señor, los dones para edificación de la iglesia, para la edificación de tu pueblo, para que sea un pueblo glorioso, un pueblo poderoso, Señor, que se conozca la gloria y el poder que tú derramas sobre tu pueblo, tus hijos, los que te aman, los que quieren lo que tú tienes para sus vidas, para nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú nos has de librar
de lo que viene sobre este mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.